Entonces empezamos a capturar los casos. ¿Cómo capturamos nosotros los casos para poder empezar todo ese proceso? A través de los exámenes médicos ocupacionales, ¿cierto? O a través del ausentismo laboral, cuando empezamos a revisar causas de ausentismo. Em, Generalmente también, por ejemplo, personas que hacen su examen psicosensométrico para los que tienen, por ejemplo, manejo de armas o transporte específicamente, pues revisamos quiénes no fueron aptos para ese tipo de actividad, porque pues sabemos que hay unos criterios a nivel legal para poder dar como la aptitud de las personas y es importante pues revisar qué tipo de actividad está haciendo el trabajador. Entonces, para alturas tenemos unas condiciones a nivel auditivo que son importantes revisar. Si la persona los cumple, pues podría hacer trabajo en altura, si no, pues definitivamente el médico no daría su concepto. Para los que son de transporte, también tienen, digamos, una normatividad específica, para los que manejan armas también. Entonces, cuando hacemos los exámenes, generalmente pues hay foros que se dedican exclusivamente a hacer los exámenes, las audiometrías ocupacionales, entonces allí se detectan ciertos casos que obviamente cuando estas personas, uno ya entra a analizar, porque hay como un post, ¿no? Entonces después de que se hacen esas audiometrías, pues entran otros foros que son los que nos hemos como especializado en el tema, en seguridad y salud en el trabajo, donde empezamos a analizar precisamente esos casos y esas entradas. Entonces, cuando ya se genera, digamos, ese diagnóstico de la compañía y yo puedo revisar las audiometrías de los trabajadores, empiezo a capturar esos casos y empiezo a, digamos, a crear unos grupos que llamamos grupos de exposición similar para poder identificar cuáles son las condiciones de cada uno de esos grupos y cómo yo voy a empezar a intervenirlos. Sobre todo en este caso, para los del programa de rehabilitación, pues identificamos aquellas trabajadores con audiometrías que posiblemente necesiten ya un proceso de rehabilitación auditiva. Y en ese caso, pues lo remitiríamos pues a la audióloga, ¿cierto? De su EPS para que empiece el proceso. Pero desde seguridad y salud lo que hacemos es hacer esa identificación, capturar los casos, empezar a analizar los casos y revisar quiénes pueden seguir. Que es como la parte, yo digo, que a veces dura y que te piden y es, a ver, Diana, por favor, dime si este trabajador puede seguir o no puede seguir conduciendo. Dime si este trabajador lo podemos seguir dejando en esta área o no. Entonces son decisiones a veces como que un poco complejas porque sabemos que cambian las condiciones. Por ejemplo, en el sector transporte y tenemos conductores que dicen, bueno, este señor puede seguir o no puede seguir conduciendo, sobre todo cuando hay transporte, pero también realizan trabajo en altura, que son condiciones diferentes. Y estas personas generalmente tienen un salario básico y ganan adicional, digamos, por esos trayectos que ellos realizan. Entonces, no es como tan fácil decir, no, pues que no conduzca, porque estamos afectando una familia, estamos afectando obviamente la economía de una persona, pero también tenemos que pensar en la seguridad de esa persona o cuáles son los criterios que esa persona o cómo él puede desarrollar esa actividad. Es lo que hay que entrar a analizar. Entonces, ¿será que esta persona, si le adaptamos un buen audífono, entonces ahí empezamos a trabajar en mano con la audióloga para revisar cuáles son las mejores condiciones o las mejores opciones para esta persona para que pueda seguir laborando? Entonces, hacemos primero ese proceso de identificación, donde analizamos y empezamos a dividir la población y establecer de esas personas cuáles necesitan entrar en un proceso de rehabilitación. Generalmente, desde seguridad y salud, estos procesos a veces no empiezan hasta que se diagnostique la enfermedad laboral. Y es algo que pues siempre hemos discutido porque si trabajamos en seguridad y salud, pues estamos trabajando desde la prevención. Lo que queremos es, y el objetivo de seguridad y salud en el trabajo, es evitar las enfermedades laborales y evitar los accidentes de trabajo. Eso es lo que queremos.
pero a veces trabajamos muy de manera correctiva, o sea, desde cuando ya sucedió el accidente, cuando ya la persona se enfermó. Entonces, por eso lo que hacemos aquí es hacer una identificación previa y poder intervenir la población de acuerdo como al nivel de disminución auditiva que pueda tener y tomar esos casos de rehabilitación antes de que sean calificados para que esa persona, pues obviamente mejore su calidad de vida y podamos hacer todas las modificaciones correspondientes aún antes de que sea diagnosticado, que sería lo ideal. Diagnosticado como enfermedad laboral, ¿no? Diferente, porque él ya puede tener un diagnóstico de hipoacusia por EPS, pero ese es un diagnóstico que se hace desde la EPS y otro diagnóstico, digamos que cuando la EPS ya mira que esa hipoacusia puede ser a nivel laboral, pues la remite a medicina laboral y pues empieza todo su proceso de calificación de enfermedad laboral. Entonces empezamos con esta parte de identificación inicial y luego en la segunda etapa ya empezamos a evaluar el caso. Si ustedes llegan a tener preguntas durante el desarrollo, tranquilos, pueden abrir el micrófono, me van preguntando y lo hacemos así más charladito. No hay problema. Entonces, en el momento que tengan alguna pregunta, tranquilos. Pueden abrir el micrófono y preguntar si algo no está quedando claro o si digo algo que de pronto algún concepto que no sea claro para ustedes. Bueno, no hay inconveniente. Entonces, cuando hacemos este proceso de identificación, lo que hacemos es precisamente evaluar ese caso. Este es un trabajo interdisciplinario que hacemos y en esta evaluación de caso necesitamos varios actores aquí, varios profesionales que empezamos a interactuar en este trabajador. Entonces, uno, pues si recibimos un diagnóstico desde la EPS, ¿cierto? O desde la IPS que hizo los exámenes ocupacionales, y lo que hacemos precisamente es revisar. Generalmente desde IPS nosotros nos llega una audiometría tamiz. Solamente se evalúa vía aérea, la mayoría. Muy pocas hacen una audiometría vía aérea, vía ósea. Es muy raro desde lo ocupacional. Porque en ocupacional o hacen brigadas o lo hacen en las instalaciones de la empresa, por ejemplo. Entonces es bueno evaluar esa audiometría bajo qué condiciones se realizó. Si la hicieron directamente en la empresa, pues a veces no se cumplen las condiciones. O sea, uno lo colocan en el lugar, pueden colocarlo uno en el lugar más silencioso de la empresa. Generalmente lo ubican a uno por allá en la última bodega donde no hay nada de ruido, pero no se cumplen como tanto esas condiciones, así se hace en consultorio, con cabina amortiguada. Sí hay una variación entre una audiometría, digamos que se hace extramural, que se hace en la empresa, a la que se puede hacer en consultorio, sí hay variaciones. Entonces es importante mirar en qué condiciones se realizó esa audiometría y si solo tenemos audiometría tamiz. En caso de que sea así, que digamos capturamos el caso desde los exámenes médicos ocupacionales, es conveniente que hagamos una audiometría que sea ya confirmatoria, que a mí me diga, ok, sí, este trabajador sí tiene esta disminución y en lo posible lo que hacemos es solicitarle al trabajador que pida su cita por EPS o si la empresa tiene el recurso, que a veces pasa, si la empresa tiene el recurso, ella paga la audiometría para hacer una audiometría no como tamiz, sino que ya la hacemos más clínica. Es importante tener un diagnóstico más fidedigno de esa audiometría y de esa audición del trabajador. Entonces lo remitimos, ok, hágase una audiometría vía aérea, vía ósea, y si es por EPS, ojalá que podamos solicitar que se haga un estudio audiológico completo donde puedan hacerle su audiometría, logo, impedancio, absolutamente todo, porque a nosotros desde Seguridad y Salud nos interesa mucho capturar esos casos de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido, ¿sí? No quiere decir que, bueno, como es una conductiva, pues no me interesa, porque es conductiva. Entonces, pues eso no tiene nada que ver con laboral, ¿sí? Pero, pues obviamente, cuando uno ve esos casos, pues trata de orientar obviamente al trabajador, pero dentro de lo que es el sistema de gestión y este proceso, pues nos interesa mucho esas hipoacusias que pueden estar relacionadas con exposición a ruido. Por eso es importante tener un diagnóstico completo.
Entonces, se remite y este trabajador pues nos puede entregar a nosotros los resultados. Generalmente nos lo entregan directamente a nosotros porque desde Seguridad y Salud, digamos, son exámenes confidenciales, ¿sí? Entonces no se lo entregan directamente a la empresa o al coordinador de seguridad y salud en el trabajo, no lo entregan directamente a nosotras. Y con eso podemos analizar, ok, puedo corroborar que este es una hipoacusia neurosensorial o definitivamente, no sé, las condiciones de la audiometría no eran, tomaron la audiometría cuando el trabajador estaba en posturno, que sucede mucho, pues ya hay un proceso de fatiga auditiva, esa audiometría no va a salir bien. Entonces, pues digamos bien, porque podemos ver fatiga, sí, eso es otro factor, pero a lo que me interesa aquí para este proceso es tener un buen diagnóstico. Entonces, si yo hago una audiometría posturno, estoy evaluando otras cosas, ¿sí? Pero si yo quiero saber si este trabajador va a ingresar en este programa de rehabilitación, entonces necesito tener un buen diagnóstico. Y para eso nos apoyamos muchísimo de la audióloga, ¿cierto? Donde ella nos va a poder entregar, ok, mire, las condiciones de este trabajador son estas y estas y estas. Y yo voy a poder hacer un análisis acorde al tipo de trabajo que está haciendo la persona, dependiendo si es conductor, si está en call center, si tiene atención al usuario, servicio al cliente, o es un mecánico, es un soldador, o es un montallantero, o sea, dependiendo de cuáles son las condiciones también laborales y cuáles son las habilidades auditivas que esa persona necesita para su trabajo. Entonces, todo eso lo analizo aquí en el diagnóstico como tal. Tengo que estar segurísima del diagnóstico de este trabajador y, digamos, puedo estar un poco relacionando por qué es esa disminución, si es neurosensorial, o que la pueda yo relacionar un poco con las condiciones en las cuales esa persona ha estado trabajando. Entonces, en este caso, no solamente reviso pues la parte, digamos, clínica desde el tema, sino que también yo debo revisar toda la documentación desde seguridad y salud. Me refiero a, tengo que revisar la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos que tenga la empresa. ¿Por qué? Porque yo tengo que revisar en las áreas en las cuales ha estado trabajando esta persona. Tengo que revisar las mediciones de ruido que la empresa pueda tener de esa área o de ese cargo. ¿Qué tanto ese trabajador ha estado expuesto a ruido? Obviamente yo no califico, ¿cierto? Pero puedo tener una sospecha de por qué es que él está teniendo esa disminución. ¿Cuáles son las condiciones a las cuales este trabajador pues se ha sometido por su trabajo? ¿Y qué podemos hacer ahí para que otras personas que están en esa misma condición pues no empiecen a enfermarse? Por eso digo, esto lo hacemos de manera preventiva, ¿cierto? Bueno, en este caso ya sería correctiva porque tenemos un caso de un trabajador que ya se enfermó, pero puedo evitar que los que vienen detrás o los que están haciendo la misma actividad pues empiecen a enfermarse. Entonces vamos a hacer en ese diagnóstico no solo la revisión del trabajador como tal, sino que empezamos a revisar todas las condiciones que han llevado o que posiblemente llevaron al trabajador a tener esa disminución auditiva. Reviso las mediciones de ruido para saber qué tanto ha estado expuesto el trabajador durante ese tiempo, cuántos años lleva expuesto, cuánto tiempo diario, qué tipo de protección auditiva es la que ha tenido esta persona, si es la que sí recomendó el higienista en su informe, el higienista, pues la persona que hace las mediciones de ruido, o si la empresa ha cumplido también con todas las recomendaciones del higienista, si han tenido que, por ejemplo, aislar una fuente de ruido o insonorizar alguna área, o bueno, diferentes cosas. Lo que encontremos en ese informe es bueno revisarlo para saber cuáles han sido esas condiciones del trabajador. Si él se ha ausentado, por ejemplo, por el tema auditivo, que no pasa mucho, pero pasa a veces pero ya con temas como de otitis, en los call centers es muy común los ausentismos por otitis. Bueno,
tenemos que revisar absolutamente todo. Y con eso yo puedo hacer el diagnóstico y empezar a evaluar el caso. Si ya determinamos y decimos definitivamente, esta es una persona que sí necesita iniciar con todo este proceso de rehabilitación, capturamos el caso. Ahora, no solo lo capturamos nosotros, ¿no? También el caso nos puede llegar remitido, pues hay empresas que tienen médico ocupacional, identifica el caso, la misma ARL. Entonces, tenemos diferentes entradas, diferentes entradas para poder que nos llegan estos casitos, ya sea que nosotros lo identifiquemos o que nos lo remitan de otro, pues otro profesional, que puede suceder. Entonces es importante en este proceso, cuando yo ya tengo precisamente ese diagnóstico del trabajador, entonces lo que me voy a sentar es a mirar, ok, ¿cuál será el pronóstico de este trabajador? Y lo hacemos también como a nivel terapéutico, ¿no? Nosotros cuando tenemos un caso, lo evaluamos, decimos, ok, con este trabajador el pronóstico puede ser este. Y pues la ventaja es que en auditivo y sobre todo cuando es hipoacusia neurosensorial y sospechamos que es por ruido, pues el pronóstico es bueno, con una muy buena adaptación, pues se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese pronóstico ocupacional? Predecimos como ese futuro funcional ocupacional de esa persona con base a toda esa información que yo recogí. ¿Para qué? Para que podamos hablar con, digamos, con un equipo de rehabilitación, porque aquí empieza el tema a un psicosocial en el trabajador. O sea, en este equipo también debe haber un psicólogo. Y ya les menciono por qué. Y es que cuando predecimos ese futuro ocupacional de acuerdo con ese pronóstico, pues estamos diciendo, este trabajador va a poder seguir haciendo sus actividades o no va a poder seguir. ¿Sí? O tenemos que modificar ciertas cosas. ¿Como cuáles? No lo podemos exponer a ruido las 8 horas, tenemos que bajarle el tiempo de exposición. Puede ser. Entonces tenemos que ponerlo a la mitad de la jornada hacer una cosa y la mitad en otra, cuando se puede. O es un trabajador que definitivamente realiza trabajo en altura y por la legislación no cumple el criterio auditivo. Definitivamente es un trabajador que nos toca empezar a intervenir desde psicosocial, desde psicología, porque tenemos que cambiar su actividad. Ya no podría seguir realizando trabajo en altura y tiene que empezar a hacer otra cosa. O es un trabajador que, bueno, puede ser conductor y sí, con el audífono puede manejar sin ningún problema, ok, listo, entonces puede manejar sin ningún problema, pero no puede manejar si no tiene el audífono. Entonces tendría esa restricción allí. Eso es un tema que todavía estamos peleándonos como fonos, porque muchas organizaciones no están muy de acuerdo que un conductor tenga audífono. Hay todavía muchos mitos alrededor en las empresas y nos dicen, no, Diana, es que o los mismos trabajadores, si yo me pongo un audífono me va a quedar más sordo, por ejemplo. No, es que siento más ruido cuando conduzco. Es que, bueno, claro, hay todo un proceso que hay que hacer porque obviamente lleva muchos años sin escuchar bien y cuando lo amplificamos, pues el choque es terrible. Pero tenemos que hacer todo un proceso con él. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es su pronóstico? ¿Si va a poder continuar o no va a poder continuar con la actividad? De acuerdo a eso. Y aquí es donde está ese equipo de rehabilitación, porque él necesita no solamente de nosotros, sino que necesita del psicólogo, necesita del coordinador de seguridad y salud en el trabajo. Necesitamos hacer una reunión y un trabajo y una mesa de trabajo alrededor de la situación de esta persona y poder establecer cuál será su pronóstico funcional y ocupacional dentro de la compañía. Luego de eso, entonces sí, empezamos con nuestro plan de rehabilitación.
¿sí? Donde pues esta persona pues vamos a hacerle toda la orientación. Ahí trabajamos en conjunto obviamente con la audióloga en todo lo que nos corresponde para que él pueda asistir, él pueda adquirir su audífono, ¿cierto? En este caso, y él empiece un proceso de rehabilitación. Algo que en lo que de pronto se falla mucho es que el trabajador va a la EPS, la audióloga adapta el audífono, obviamente hace los controles que se necesitan, pero en la empresa no hay apoyo desde fonoaudiología, no hay apoyo. En el sentido de que, porque a veces no existe, ¿cierto? No todas las empresas tienen una fonoaudióloga, digamos, que los asesora. Solamente cuando las empresas cuentan con programas de vigilancia epidemiológico para conservación auditiva es que cuentan con una asesoría de una fono, pero muchas organizaciones no tienen programas de vigilancia y ni siquiera tienen un programa de promoción y prevención, no lo tienen. Entonces, este trabajador puede ser que tenga su audífono, pero no tiene un apoyo para poder evaluar las condiciones de trabajo en la empresa y que él pueda adaptarse, no solamente desde lo social, desde lo familiar, que eso, digamos, lo hace la audióloga, ¿cierto? Le da toda la asesoría, sino que desde seguridad y salud en el trabajo, él no sabe si puede o no usar el audífono cuando está, no sé, taladrando, por ejemplo, o simplemente no lo usa. O si no le hacen seguimiento, si es un conductor que se lo coloque para poder conducir y cómo se siente conduciendo con el audífono. Todo ese proceso, aunque la audióloga apoya mucho desde el consultorio, hay que hacerlo en campo, desde lo laboral y hacerle un seguimiento a ese trabajador. Y eso es algo que tiene que estar incluido dentro de ese plan de rehabilitación. No dejar al trabajador solito, sino que tenemos que mirar dentro de esas actividades si este trabajador definitivamente trabaja en metalmecánica, por ejemplo, es un trabajador que no podemos seguir exponiendo a ruido, no se puede seguir exponiendo a ruido. Entonces, un trabajador que necesitamos empezarle a buscar qué puede hacer dentro de la misma organización. Nosotros hemos tenido casos como una vez tuvimos un caso, no, sí, el señor hay que reubicarlo porque es una empresa de metalmecánica y él trabajaba con la pulidora y bueno, soldador y todo eso. Ya no está haciendo esa actividad. Ah, no, bueno, entonces, ¿dónde lo reubicaron? No, él está al frente del puesto de trabajo donde estaba antes, donde se pulían y todo eso, y ahora solamente está martillando. Yo, ok, cambiaron un ruido que puede ser continuo por uno impacto, no están haciendo nada y siguen la misma área. Hay ruido por todo lado. Entonces, y ahí empieza el tema de las empresas. Entonces, ¿dónde lo ubico? Si en toda la empresa hay ruido. ¿Mm? Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer en común con el de seguridad y salud, conocer bien la empresa. Y bueno, ahorita vamos a ver cuál es el proceso que se hace entonces cuando definitivamente no lo puedo ubicar en otra área. ¿Qué hago con ese trabajador? ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Sí, Ok. gracias, Diana. Aquí tenemos una preguntita y creo que la profe Kelly también tenía la mano alzada. Ah, ok, estaba en la otra página y no podía ver, listo, cuéntame. Tranquila, tranquila. De todos modos, no quería interrumpir porque el tema que estaba abordando era muy interesante. La profe Kelly dice aquí, el programa de rehabilitación debe estar incluido en el programa de seguridad y salud en el trabajo de la empresa y dentro de él, de ese equipo, debe haber un profesional que tenga las competencias en discapacidad. Ok, entonces sí, el programa de rehabilitación debe ser parte de, digamos que hay un procedimiento como tal en seguridad y salud en el trabajo, que es el proceso de reubicación, reincorporación laboral. Y esta parte de rehabilitación debe estar allí, en ese como un procedimiento como tal. Es algo que, si me preguntas, pocas empresas tienen. Por eso yo digo, aquí hay mucha oportunidad para uno empezar a trabajar con las organizaciones esto. Algunas que tienen ISO 45001, por ejemplo, que están certificadas, básicamente son las empresas que más trabajan esto.
pero en general, si tú me preguntas, pocas tienen un programa de rehabilitación y no solamente, digamos, auditivo, sino que obviamente tienen que tener un programa de rehabilitación general de acuerdo con los peligros que han identificado. Si su mayor peligro en la compañía es biomecánico, pues deberían tenerlo. Si es biológico, si es de auditivo, bueno, dependiendo. Entonces sí tienen que tener un programa, un procedimiento, digamos, donde podamos seguir el paso a paso de un trabajador desde que se diagnostica y qué vamos a hacer con él y cómo es ese proceso de rehabilitación y de reincorporación laboral. Que tengan una persona específica que maneje el tema de discapacidad, se puede tener un disciplinar de acuerdo a la patología. En este caso en auditivo, pues lo ideal es que tengan la asesoría de la fono, si es biomecánico de la fisio, la ergónoma, ¿sí? Debería haber uno. Esto depende mucho de los recursos con los que cuente la organización porque, digamos, en empresas medianas o pequeñas, pues este proceso lo hace el de seguridad y salud en el trabajo. ¿No? Entonces es bien complejo. Ya en organizaciones que de pronto cuentan con la mal llamada reinversión de las ARLs, de las administradoras de riesgos laborales, entonces es cuando nos envían, ¿sí? Entonces dicen, mira, Diana, esta empresa necesita. Generalmente entramos por los programas de vigilancia y ahí nos pegamos, obviamente, porque el programa de vigilancia epidemiológica llega hasta la rehabilitación, debería llegar hasta la rehabilitación. Entonces ahí ya podríamos tener personas disciplinares, pero específicamente que yo te diga y que la norma no lo diga, sí debe tener una persona que maneje todo el tema de condición de discapacidad, no dice una persona como tal, pero la norma sí me dice que yo tengo que trabajar en inclusión. La norma sí le dice a las empresas que deben hacer todo un proceso de reubicación y de reincorporación. Eso sí nos dice la norma. Les dice qué, pero no nos dice el cómo. ¿Sí? Esa es como la falencia que tiene. Que debería ser, sí. Yo conozco, por ejemplo, hay una empresa en Bogotá que no sé si la han escuchado, se llama PepsiCo, son los que hacen los Cheetos y ese tipo de productos, y ellos tienen en planta 30 personas sordas, ¿sí? Porque ellos han trabajado muy bonito este tema de inclusión y tienen 30 personas sordas. Y ellos tienen una persona específica porque se estaban accidentando mucho, las personas sordas se estaban accidentando muchísimo, pues obviamente porque hacían todos los procesos de inducción, reinducción en la empresa y nadie les traducía nada. O sea, ellos estaban en la reunión, pero obviamente no entendían nada y se accidentaban. Entonces hicieron todo un proceso para poder tener una intérprete tiempo completo en la organización. ¿M? Pero son cosas y son casos muy puntuales, que yo les puedo decir, muy puntuales, empresas que en realidad trabajan este tema de inclusión o que tienen un muy buen proceso de rehabilitación. Gracias, doctora Diana. Aquí la profe Kelly de igual forma aporta, dice, además de los compromisos de la empresa, el empleado o trabajador también debe cumplir con los procedimientos, pero el compromiso en ocasiones es mínimo. Y sí, sí, es verdad lo que está diciendo ella, a veces no hay esa conciencia. No, total. Eso es verdad y eso es algo con lo que uno lucha todo el tiempo, porque sí, hay empresas que pueden ser muy juiciosas, pero también hay que trabajar con las personas en todo lo que es gestión del cambio, en el uso de los elementos de protección. O sea, nosotros llevamos con empresas 4 o 5 años con el programa auditivo, 4 o 5 años hablándoles de la importancia de los elementos de protección auditiva, que no les hacemos juegos de todo, flyers, videos, y ahí vas y haces las inspecciones y no los tienen puestos. Sí, entonces, Dios mío, es impresionante porque el tema de autocuidado hay que fortalecerlo siempre. Entonces, eh, ese cambio de cultura es algo con lo que peleamos todo el tiempo. Y lo que dice la profe es cierto, o sea, el compromiso, puede haber mucho compromiso de la empresa, pero eso se crea poco a poco, una cultura de seguridad en la organización. Lo importante es que sí tengamos ese compromiso gerencial. Si no hay compromiso de la gerencia, ningún programa, por más espectacular que nosotros hagamos, no funciona.
porque la gerencia es la que da el recurso, la gerencia es la que apoya los procesos de formación, la gerencia es la que aprueba los elementos de protección auditiva, entonces, y si no hay plata, entonces denle los que puedan, y entonces los trabajadores necesitan doble protección, copa e inserción, y solamente les dan los de espumita porque es lo que nos alcanzó, o simplemente no les dan nada. Entonces es bien complicado, pero si tenemos empresas con compromiso gerencial, se pueden hacer muchas cosas. Ujú. ¿Tenemos alguna otra preguntita por allí? Es que no sé, yo estoy tratando de ver aquí las preguntas, pero no las veo. Dice, no, la profe Kelly le da las gracias. Ah, Hasta el ok. momento no tenemos más preguntas. Perfecto, no hay problema. Entonces, sí, porque como estoy en la otra hoja, me avisa si alguien levanta la mano, si no lo llego a ver, no hay problema. Listo, profe. Con gusto. Bueno, entonces, digamos que en este proceso, entonces, donde está, ay, perdón, me pasé, ay, Dios mío, donde estamos evaluando el caso, ¿cierto? Hacemos ese pronóstico y lo hacemos en equipo. Eso no lo podemos hacer solas, pero sí es muy importante nuestro criterio frente a ese trabajador. Mm, criterio que, lo que les digo, a veces no es tan fácil tomar porque definitivamente en tus manos está aún a veces el ingreso de ese trabajador. ¿Mm? Pero también hay que pensar, es un trabajador que está poniendo posiblemente en riesgo la vida de otras personas porque no está escuchando bien. ¿Mm? Entonces, hay que evaluar absolutamente todo eso. Y ahí así, entonces empezamos todo ese proceso de rehabilitación con él, donde, como les decía, nos apoyamos mucho con la audióloga y nosotras desde la organización, cuando la empresa pues cuenta con nuestro recurso, pues empezamos a trabajar también con él para que él pueda adaptarse y utilizar su audífono dentro de la organización cuando es posible hacerlo, ¿no? Pues si es, como les decía en el caso de metalmecánica, pues son trabajadores que definitivamente tienen que ponerse protección auditiva y si tenemos un caso de ya hipoacusia neurosensorial que definitivamente no puede exponerse, pues no puede exponerse a ruido. Entonces tenemos que empezar a crear en conjunto con el equipo de rehabilitación, pues todas las actividades para readaptarlo laboralmente. Definir cuáles van a ser esas metas para poder reincorporarlo laboralmente y donde él de pronto ya no va a poder hacer la misma actividad, pero que tenemos que trabajar con la organización para poder hacer un proceso que se llama reconversión, perdón, reconversión de mano de obra. ¿Y eso qué se refiere? A que la organización debe, como no hay dónde ubicarlo, por ejemplo, no tengo cargos para ubicarlo, porque ese siempre es el argumento de las empresas, no hay dónde ubicarlo, ¿yo qué puedo hacer? Y desafortunadamente hay empresas que empiezan indirectamente a hacer bullying a esta persona, a cansarlo hasta que esta persona renuncia, ¿sí? Y se va. Porque empieza a ser, discúlpenme la expresión, el hijo bobo de la empresa. No puede trabajar en lo que ya venía trabajando, pero tengo que seguirle pagando un salario porque la empresa no puede disminuirle las condiciones laborales al trabajador, no puede. Así ese trabajador se pare en la puerta a darle la mano a todos sus compañeros, buenos días, bienvenidos a la empresa, y ese es el trabajo que tiene que hacer, y ese señor se ganaba 2 millones de pesos, tiene que seguirle pagando los 2 millones de pesos. Entonces no se pueden disminuir las condiciones laborales de esa persona. Pero la empresa, ¿qué es lo que dice la norma? La empresa debe hacer todo un proceso y es capacitar a ese trabajador, pagarle un curso con el SENA, que esa persona aprenda otra tarea. Entonces, si este trabajador está en la empresa de metalmecánica, hay ruido por todo lado y la única zona es en archivo, pues tengo que enseñarle archivística. ¿Mm? Pero también tengo que prepararlo para hacer eso diferente, porque es que esta es la parte álgida. Uno viene toda la vida siendo soldador, de pronto con una escolaridad baja, y ahora tengo que aprender a manejar archivo. O sea, terrible, ¿sí? Entonces hay que trabajar con él, mirar cuáles son sus habilidades, desde psicología también cuáles son las expectativas, que él pueda llegar a hacer una proyección de vida, que él vea que puede llegar a hacer otras cosas, ¿m?
y empezarlo a preparar. Lo que nos dice en la guía es que esta persona debe estar al menos 6 meses en un entrenamiento, puede ser con el SENA o con una institución educativa donde él aprenda a hacer otra cosa y crear un cargo para esa persona, ¿m? Porque la empresa no lo puede despedir. Una empresa, una persona que está diagnosticada, por ejemplo, con hipoacusia neurosensorial y hay que reubicarla, entra a fuero de salud, quiere decir que la empresa no lo puede despedir. Tenemos que ubicarlo en alguna parte. Y es donde tenemos que hacer ese trabajo. A ver, ¿qué habilidades auditivas logramos, digamos, con el audífono recuperar? Claro, la identificación, la detección, la no sé qué, mira, tú puedes trabajar en esto, tú puedes trabajar en lo otro, no te expones a ruido, ¿sí? Hay que empezar a trabajar. Porque generalmente, y me ha pasado específicamente con un conductor, hicieron mal el examen de ingreso porque era un trabajador que no debía ingresar a la compañía porque tenía su oído derecho desde nacimiento, el no, mejor dicho, cofosis en ese oído derecho. Oído izquierdo muy, muy bueno, muy funcional, súper bien, pero él entró como conductor. Él entró como conductor. Después de unos años, cuando ya empezaron a hacer más seguimiento más juicioso con las IPS en seguridad y salud, pues dijeron, este trabajador tienen que reubicarlo. Es un trabajador que no escucha nada por el oído derecho, es conductor. Él no puede conducir así. Salió del programa, digamos, estaba en el programa auditivo y pasó al de psicosocial. Después de ser el trabajador excelente en la compañía, después ser el mejor con el que contaban, súper amigable de todo, pasó a ser el trabajador sindicalizado, pasó a ser el trabajador rebelde, el trabajador contestón, el trabajador grosero, porque no se hizo un proceso en conjunto con psicología, ¿sí? Entonces, complicado. Ahí tenemos que trabajar mucho, mucho en equipo, ¿sí? Para poder hacer todo este proceso. Entonces, cuando ya tenemos nuestro plan, ya tenemos nuestro pronóstico, si él tiene que ponerse a estudiar o si él lo podemos ubicar en esta actividad, vamos a prepararlo, vamos a entrenarlo, vamos a hacer todo eso, entonces ya empezamos como con todo ese proceso, empezamos todos a trabajar. Por eso decimos rehabilitación integral, porque hacemos rehabilitación en muchas de las áreas que no hacemos solamente nosotras, sino que necesitábamos, obviamente, el psicólogo para el manejo del duelo, porque es una pérdida y yo no voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, voy a empezar a hacer otra cosa. Entonces empieza ese proceso de rehabilitación laboral de la persona, la readaptación del puesto de trabajo de esa persona, porque puede ser que las condiciones, y esto se ve mucho desde biomecánico, obviamente, y es que yo necesito cambiar las condiciones del puesto de la persona, por ejemplo, desde la ergonomía para que él pueda empezar a trabajar. Pero empezamos a recuperar poco a poco, digamos, al trabajador desde ese manejo del duelo, de aceptación de que él va a empezar a hacer otra cosa y empezamos a trabajar con él, haciendo unos seguimientos de cómo se ha sentido. Obviamente, un trabajador que se adapta, un audífono, sí o sí tiene que estar en control por audiología cada 6 meses. Sí o sí tenemos que estar pendiente de que le haga mantenimiento a su equipo, de que el audífono está funcionando súper bien, de que la ganancia auditiva está perfecta. Tenemos que estar muy pendientes de ese trabajador para que, pues obviamente, todo esté funcionando súper bien, porque pues sí tenemos muchos conductores, y eso pasa mucho en el sector transporte, que tienen el audífono, pero lo tienen apagado, o hace más de 3 años no lo mandan ni siquiera a un arreglo, nunca han ido a la audióloga, y se lo ponen solo, uno, porque si los para tránsito y en el pase dice que tiene la restricción, pues los multan. Y dos, pues para, bueno, el de seguridad y salud que me vea que tengo el audífono puesto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer ese seguimiento, si está funcionando, no está funcionando, venga el reporte de la audióloga, qué ha dicho, cómo va. Entonces hacemos todo ese seguimiento. Y obviamente esas modificaciones, digamos, del ambiente que necesitemos hacer desde seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque es una persona que en dado caso, y pongo otra vez el ejemplo del conductor, es un conductor que listo, le vamos a adaptar el audífono, pero es un conductor que hay que hacerles modificaciones al vehículo, los espejos.
tenemos que trabajar más espejos y es por lo que lo dice también la norma, ¿no? Las modificaciones que hay que hacer en el vehículo son importantes a nivel visual, que él tenga mucho más apoyo visual. Entonces, los espejos tienen que ser específicos para ellos donde tenga mayor visibilidad para poder conducir. Entonces, esas modificaciones son importantes trabajarlas, obviamente, con el de seguridad y salud en el trabajo y modificar, obviamente, lo que se necesite desde el puesto de trabajo. La otra adaptación que tenemos que hacer no solo es de lo laboral, sino lo extralaboral. Mira, pero ¿por qué extralaboral? Claro, ahorita vamos a ver un caso y por qué desde lo extralaboral, porque hay que trabajar con la familia. El equipo de rehabilitación lo ideal es que también involucre a la familia, porque va a ser el apoyo para ese trabajador. Entonces, cómo se está desarrollando también ese trabajador con la familia? ¿Cómo la familia va a empezar a manejar este caso? ¿Sí? Ahora con el tema, obviamente, del tapabocas, ustedes saben que salió ya una ley, creo que es la 1290, salió ahorita en junio del 2021, donde si en la compañía hay un trabajador con discapacidad auditiva, sí o sí hay que usar tapabocas de inclusión. Y eso no lo está cumpliendo nadie hasta el momento. O no lo he visto, ¿sí? Hasta el momento. Pues es muy nueva. Bueno, julio, llevamos 2, 3 meses con esa ley, pero obviamente ese tapabocas debe cumplir con todos los requisitos. Bueno, ahorita hablamos un poquito de eso, pero son modificaciones que hay que hacer. Hablar con la familia, integrar a la familia para que lo apoyen en ese proceso que ellos tienen de reincorporación. ¿Cómo deben comunicarse con el trabajador? Hay que hablar con los compañeros de trabajo. ¿Cómo va a ser el proceso de comunicación ahora con esa persona? Que debemos hablarle de frente. El buen uso, obviamente, del tapabocas de inclusión o guarde el distanciamiento social, pero pues entonces deje que él pueda ver sus labios para que se pueda apoyar. ¿Cómo va a ser ese proceso también de aceptación? Porque algunos compañeros piensan, es que él se hace el sordo, es que eso lo hace para sacarle plata a la LL, es que eso es mentira, es que... Y todo eso pasa. Entonces, tenemos que hacer todo un proceso de formación para explicarle a la empresa como tal, específicamente también a los que trabajan con esa persona y decirles, fulanito de tal, pues si tiene una condición auditiva, él está empezando a usar un audífono, necesita el apoyo de ustedes, donde ustedes puedan comunicarse con él, háblenles de esta forma. Bueno, todo, cómo está escuchando este trabajador, que ellos se puedan poner un poquito en sus zapatos, ¿sí? De hecho, a veces manejamos simuladores, ¿cierto?, de pérdida auditiva, donde le decimos, vea, así está escuchando una persona normal, así escucha una persona con disminución leve, así con moderada, así con severa, así escucha una persona que tiene tinnitus. Y eso se lo mostramos a los compañeros, a la empresa, a la gerencia, a los supervisores, a los jefes, para que ellos puedan entender cuál es la situación de esa persona. O sea, imagínese usted escuchar con tinnitus ahí todo el día. Entonces, es importante poder integrar, no solamente trabajamos con él y que él se empiece a adaptar a su trabajo, sino que tenemos que trabajar con los compañeros de trabajo, con los jefes, para que entiendan cuál es la condición de la persona y cómo tenemos que empezarnos a comunicar con esa persona de ahora en adelante. Entonces ahí hacemos todo un trabajo digamos, de acompañamiento, tanto a nivel familiar como a nivel laboral. Eh, y luego sí ya empezamos ese proceso de reincorporación laboral. Y cuando hacemos este proceso de reincorporación laboral, entonces el trabajador ya se adaptó, ya empezamos a hacer pruebas, cómo se está sintiendo en el trabajo, el audífono está funcionando bien, yo tengo mi reporte de la audióloga, ok, súper bien, empezamos a hacer todo el acompañamiento y lo ideal es que él tenga un proceso de reinducción. Siempre después de una incapacidad, pues uno hace un examen para ver si la persona ya puede contar pues, con sus condiciones de salud para empezar a trabajar, pero sobre todo cuando cambiamos
la labor de esa persona dentro de la empresa, hay que hacerle una reinducción y decir, ok, tú vas a estar trabajando aquí y ahora vas a hacer estas tareas y te vas a exponer a estos nuevos peligros y las actividades se van a desarrollar de esta forma. Hacemos una prueba de trabajo para garantizar de que el trabajador está cumpliendo con las expectativas de ese nuevo cargo que tiene, de ese nuevo puesto de trabajo y que obviamente las condiciones que sugerimos que se modificaran en el ambiente se estén cumpliendo. Entonces hacemos esa prueba de trabajo y luego ya hacemos como ese reintegro laboral donde pues obviamente el trabajador ya puede empezar a desarrollar esas actividades y orientamos al trabajador en todos esos roles y es el mantenimiento de la calidad de vida, cómo tiene que cuidarse, ¿cierto? Más si trabajamos en planta, más las condiciones en las que sí o no se puede exponer a ruido. Porque aquí hay aquí hay cosas y es que también depende mucho de los trabajadores. Les dicen es que yo no puedo escuchar bien, entonces yo ya no puedo hacer nada. Y son trabajadores que no los mueven a hacer nada porque no pueden hacer nada, según ellos, no hacen nada. Por eso yo empecé con esto de todos podemos hacer algo de manera diferente. Y es un constructo mental que hay que luchar con todas las personas que entran en estos procesos de rehabilitación laboral, específicamente porque ellos saben que no los pueden echar, saben que no les pueden bajar el salario, entonces no quieren hacer nada. Ellos dicen que ya son inútiles, que no pueden hacer nada y no pueden hacer nada y no pueden hacer nada. Sacarlos de ahí es bien complejo o evitar que lleguen ahí, a ese punto, porque es muy, muy complicado cuando ellos definitivamente no, ni para adelante ni para atrás y como que se estanca todo el proceso de rehabilitación. Y más que todo de reincorporación, porque lo ideal es que ellos puedan seguir siendo útiles en la medida de lo que hagan, pero lo van a hacer de manera diferente. Entonces, esto, ¿cómo lo podemos lograr nosotros? Nosotros tenemos que conocer muy bien el contexto de la organización, conocer muy bien las condiciones, cómo se hace el trabajo, preguntar absolutamente todo. ¿Cómo se expone, cuándo se puede exponer, cuándo no se puede exponer a ruido, qué niveles, en qué áreas sí puede pasar? Porque hay áreas de la planta, por ejemplo, donde no esté 85, 90 o 100 decibeles, sino que hay 65 decibeles. Ah, ok, en esta área él puede mantenerse, no hay lío. Entonces, todo eso lo tenemos que tener claro y nosotros en el contexto para que él entienda qué puede y qué no puede hacer dentro de su labor. Y eso lo hacemos aquí, como les digo, rehabilitación integral porque aquí necesitamos la ayuda de todo el mundo. Y lo importante de esto, como todo el sistema de gestión, es hacer el seguimiento a estas condiciones, a este trabajo. Es un trabajador que nunca va a salir del programa de vigilancia. Por ejemplo, a mí me preguntan, Diana, pero bueno, aquí entró el trabajador, es un caso que está abierto, ya se rehabilitó, ya le pusimos el audífono, ya, listo, lo sacamos del programa. No, porque pues él sigue con su condición, a diferencia de biomecánico, que la persona pudo haber tenido un accidente, hizo su proceso de rehabilitación, hizo sus terapias, logró otra vez tener movilidad, mejoró sus ángulos, todo, ok, listo, muy bien, ya se rehabilitó, ya lo podemos sacar del programa. En auditivo no podemos sacarlo y no es la guía que tenemos nosotros en seguridad y salud que se llama la GATIS, que yo creo que ustedes conocen, ahí dice, ustedes tienen que contemplar a todos los casos porque no van a saber cuál va a ser laboral o cuál no. Entonces es difícil decir, no, este trabajador ya listo, ya sale. No, porque es que su condición auditiva continúa. A menos que lo único que baje un indicador dentro del programa auditivo es o el trabajador se fue de la empresa y me bajó el indicador o se sanó de alguna forma, un milagro ocurrió, pero el resto de mis indicadores no van a bajar. Si yo tengo 50 casos en auditivo, pues mi meta es seguir con los 50 casos y que no suba a 60, eso sí. O mi meta es el que esté en disminución leve se quede en leve, el que esté en moderada se quede en moderada y no pase a severa. ¿Sí? Entonces, esa es mi meta, que se mantengan las condiciones, que no tenga nuevos casos, sí, pero no voy a poder sacar, es una población que yo voy a tener que hacerle seguimiento siempre, que voy a tener que estar en procesos de formación todo el tiempo, recordándoles, revisando que vaya la audióloga, revisando cómo está su audífono, revisando cómo se está sintiendo,
Todo eso lo voy a tener que seguir haciendo en el programa. Entonces, mis indicadores son muy importantes aquí, determinar, ok, de los casos que yo tengo para rehabilitación, ya hemos podido ya rehabilitamos estos, sin embargo, siguen en un seguimiento que obviamente no va a ser tan arduo como en el principio de todas estas etapas, sino que ya voy a poderle hacer un seguimiento al menos cada 3 meses, cada 6 meses, ¿sí? Hago un seguimiento con esta persona, ya no es tan seguido, pero no quiere decir que lo saque del programa, ¿m? Porque es un trabajador que en realidad pues sigue con su patología. Solo que hicimos todo un proceso para que él pudiera seguir trabajando, porque lo que queremos hacer es que la persona siga con sus condiciones laborales. ¿M? ¿Hasta aquí tenemos preguntas? Sí, señora. Sí, Ok, señora, aquí hay una bueno, pregunta. Dice, ok. desde su experiencia, ¿qué tanto es el compromiso empresarial frente al manejo del programa de seguridad y salud en el trabajo? Debido Ok, a que esto implica una inversión económica. sí señora, mucha, mucha inversión. Bueno, yo creo que ha cambiado un poco. Antes, cuando llamábamos programa de salud ocupacional, esto era una recocha. O sea, esto era, bueno, no era como tener un documentico ahí. Ahorita con el sistema de gestión, las empresas están un poco más, al menos, no sé si comprometidas o al menos cumplen con lo legal, ¿sí? Porque es más compromiso de cumplimiento legal. Entonces, sí, sí hay empresas que obviamente llevan su sistema de gestión, pero tanto los programas de promoción y prevención, esos sí los llevan ya empresas más grandes, empresas que cuentan con recursos desde el ARL. Las empresas que no cuentan con recursos de ARL generalmente, bueno, y depende de la clase de riesgo, si es riesgo 1, pues digamos que llevan su sistema de gestión básico, cumplen con sus estándares y ya. Pero al menos se está cumpliendo con los estándares mínimos, que yo como siempre digo, es lo mínimo que debe cumplir una empresa. Y eso sí se está viendo. ¿Por qué? Por cumplimiento legal. Ya el tema de los compromisos respecto a intervenir la población, puedo decir que algunas empresas lo hacen, también por cumplimiento legal. Bueno, Diana, entonces haga el programa, porque pues si la norma lo dice, y más si tengo calificación de enfermedad laboral, los obliga la ley a tener un programa de conservación auditiva. Empresa que tenga un diagnóstico de enfermedad laboral los obliga a. Entonces es más un tema de obligación. Pero también hemos tenido experiencias muy lindas con empresas que definitivamente sí trabajan en pro de la salud de sus colaboradores. Empresas que se están dando cuenta ahora, porque eso sí está pasando mucho, es que todo este tema auditivo ha venido creciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo así que tengo una empresa que tiene 500 casos de pérdida auditiva? Y ellos no habían visto eso porque en el diagnóstico de condiciones de salud llega hay un porcentaje y a veces no se evalúa a todas las personas y hay un subregistro. Pero cuando entramos a hacer esta identificación de casos, 500 casos de disminución auditiva, tengo la empresa llena de sordos, dicen. ¿Cómo así? Yo, pues es que hay que empezar a trabajar para que eso no se aumente. Entonces empieza uno a crearles un poquito de conciencia. Pero ahorita hay más compromiso, así sea por obligatoriedad legal, pero están trabajando y las empresas están trabajando. Y las que tienen sistemas de, obviamente, certificación, ahora en 45.000 están trabajando y dejan trabajar. Entonces, no es fácil, no es fácil porque, como les digo, en esto que estamos hablando hoy hay mucha oportunidad de mejora y las profes que trabajan en seguridad y salud lo saben, poco se ve esto lo hemos hecho con poquitas empresas, y yo les digo, este tema de rehabilitación lo hemos hecho con unas operadoras de Transmilenio en Bogotá, empresas que definitivamente se han comprometido a sacar estos trabajadores adelante y más, a veces yo pienso que más por el trabajador, por la operación, porque imagínense, tener 500 trabajadores de 2.000 operadores con disminución auditiva y que muchos de ellos estamos ahorita mirando quiénes sí pueden seguir conduciendo o no, eso afecta a la operación. ¿Cómo me vas a decir que el trabajador no puede manejar si hay escasez de operadores? O sea, yo necesito que él siga conduciendo. Ah, necesitas que siga conduciendo, entonces tenemos que mirar que él se adapte a un audífono.
¿sí? Y es más, la empresa ahorita está pensando en mirar cómo hace, si no lo podemos hacer por EPS, para que ellos por libranza les puedan descontar su audífono o la empresa les ayude con parte de su audífono, pero porque la operación se está afectando. Entonces, no solamente, yo digo, a veces nos tenemos que agarrar de lo que sea, o sea, el bolsillo al empresario sí le afecta mucho. Y si le afectamos el bolsillo, entonces nos ayuda a hacer todos estos programas. Es como el truco. Bueno, no sé si hay otra preguntita por allí. No, señora, hasta el momento. Bueno, entonces, digamos que dentro de la rehabilitación funcional y lo que nos dice la guía y la norma, miren que ahí estamos nosotros, ¿sí? Entonces está la rehabilitación funcional, todas las acciones que busquen recuperar al máximo posible esa función de compensar esas habilidades que se han perdido, ¿sí? Y nos dice aquí en esta parte formulación de prótesis, órtesis, audífonos, implantes cocleares, ayudas externas para facilitar el desempeño funcional, ocupacional y social. O sea, nosotras estamos allí en la normatividad, en la guía, está contemplado en la guía. ¿Qué es lo que debemos hacer? O sea, sí, el diagnóstico y la recuperación, como dice aquí, al máximo de esas habilidades que nosotras podemos lograr a través de una buena rehabilitación auditiva. Entonces, esa rehabilitación funcional, allí estamos nosotras, dentro de seguridad y salud. Entonces, y es el espacio que nos toca y que seguimos luchando por ganarnos y que las empresas vean que hay una necesidad importante de que no solamente es ponerle el audífono al trabajador o el implante y vaya y trabaje, ¿sí? Porque ay, pero si ya tiene el audífono, ya, eso ya oye bien. Hombre, hay todo un proceso que hay que hacer de adaptación, que eso es lo que de pronto desconocen y ahí estamos nosotras para poderlo hacer. En rehabilitación profesional, como decíamos, entonces vamos a hacer toda la orientación porque nuestro objetivo es que ese trabajador tenga una mejor calidad de vida. ¿Sí? Y lo hacemos, obviamente, a nivel terapéutico, que es lo que queremos, una mejor calidad de vida de la persona. Entonces, ese apoyo que a veces desde seguridad y salud nos limita un poco la intervención desde la ARL, porque la ARL hay cosas que no puede hacer, porque son cosas que tiene que hacer el empleador. Entonces, a veces nos limitan un poco hasta dónde. Por ejemplo, yo, aunque digamos también soy audióloga, yo respeto eso. O sea, yo siempre desde ARL, yo no puedo decirle al trabajador, oiga, venga, a usted le sirve este audífono. ¿Sí? Porque entonces ya dice, no, es que la ARL me va a dar el audífono, yo no puedo. Yo tengo que trabajar con mis colegas y decirle, oye, mira, tengo este caso y le doy una recomendación al trabajador, obviamente con autorización de la empresa. Yo voy a recomendar a esta compañera, esta audióloga, porque este trabajador quiere comprar el audífono. ¿Sí? Entonces, ok, entonces yo lo remito porque desde ARL no puedo hacer eso. Entonces, la ARL tiene como las cosas que sí puede brindarle a la empresa y al trabajador, que es en asesoría, en formación, en seguimiento, en revisión de indicadores, que es lo que hacemos desde seguridad y salud. Ya el apoyo, obviamente, terapéutico, rehabilitación, corresponde a la audióloga. O cuando ya hay una calificación de enfermedad laboral, la ARL tiene sus audiólogas específicas. Por ejemplo, allá hay mucho Audiocom, por ejemplo, adapta muchísimos audífonos a nivel laboral, entonces ellos son los encargados de realizar ese proceso. Pero no quiere decir que yo desde seguridad y salud me desvincule de ese proceso, sino que yo en lo posible, y eso es como ir un poquito más allá del poder tener ese contacto con esa audióloga y poder trabajar juntas, ¿sí? Yo desde la organización y ella ya desde el consultorio. Entonces, es algo que es bonito hacer esa sinergia y no es como trabajar de manera independiente. Sería pues lo ideal y es lo que tratamos nosotros de hacer, porque como ARL tengo una limitante en cuanto al recurso, porque ustedes saben que lo que da la ARL a las empresas son recursos públicos y todo hay que soportarlo. Entonces, hay cosas que yo desde lo terapéutico no puedo hacer cuando voy de parte de la ARL, pero que sí puedo gestionar para que la audióloga entonces me apoye con el proceso. Entonces, esto es lo que hacemos. Y desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entonces proponemos hacer ajustes a los controles.
¿Mm? Entonces, si estamos en un call center y ustedes saben, el ruido en un call center es una cosa brava. Yo no volví a pelear con los call centers. Ya me di cuenta de cómo trabajan, qué pecado. Es lo más estresante de la vida. Pero ir a un call center y ese murmullo de todos, cuando el higienista dice, oiga, el puesto tiene que ser de 2 metros, tenemos que colocarles a ellos unas barreras para separar el puesto de un cubículo a otro con material que sea insonorizante y las empresas no lo hacen. ¿Sí? Entonces es complicado. Entonces uno tiene que presionar, mira, no se va a bajar el nivel de ruido si tú no adaptas este sitio de trabajo, el techo, paredes, lo que dijo el higienista para que no haya tanto ruido aquí. Y ellos así tampoco van a elevar su voz porque entonces con call center entramos también al tema de programa de manejo y conservación de la voz. Entonces, se afectan, mira, con eso solucionas dos cosas. Entonces, nosotras aportamos, ¿para qué? Para los controles que se necesiten desde, digamos, fuente, lo que está produciendo el ruido, el medio donde se propaga esa onda sonora y obviamente en el trabajador. Dime. ¿Hay una pregunta? No, doctora, al Ok, momento no. ok, bueno. Y lo que hablábamos ahora de este proceso de readaptación del individuo al puesto de trabajo, y cuando buscamos recuperar estas habilidades, es algo con lo cual ahorita estamos haciendo mucha fuerza, y es que en realidad las organizaciones puedan cumplir con esta ley que salió. Hay muchas personas a nivel laboral que tienen disminución auditiva y que se han quejado mucho. Yo no entiendo lo que me están diciendo, me cuesta mucho trabajo. Personas que como que están en, digo yo, en el limbo, porque tienen disminuciones auditivas que a veces van a la EPS y el otorrino o la audióloga dice, no, todavía no hay necesidad de un audífono porque sus áreas conversacionales están bien, pero si tienen una disminución en agudos impresionante, aunque pues ya hay audífonos que hacen transposición de frecuencias y bueno, todo el tema, pero no lo logran por la EPS y están con su condición. Y el tema del tapabocas ha sido álgido, álgido con estas personas. Y sí necesitamos trabajar con las empresas en esto, porque obviamente la emergencia sanitaria sigue, porque el COVID sigue y necesitamos sí o sí seguir usando tapabocas, seguir guardando distanciamiento, bueno, todas las medidas, pero tenemos que ayudar a estas personas que están en las organizaciones, que tienen disminución auditiva y la están pasando muy mal en su proceso de comunicación, están pasándola muy mal. Entonces, importante que podamos pues seguir incentivando esto, de que se haga inclusión, de que al menos los compañeros de trabajo, con los que esta persona tiene más contacto, al menos ellos usen este tipo de tapabocas, ¿sí? Es bien importante, porque ustedes saben, y con toda la pandemia, pues el tema de salud mental, el tema psicosocial se ha incrementado muchísimo. Los psicólogos tienen mucho trabajo ahora, muchísimo trabajo, pero ellos están en eso, o sea, están con un nivel de estrés muy fuerte, se les está afectando mucho el trabajo y con este tipo de tapabocas les podemos ayudar. Y es una medida que es sencilla. Obviamente el tapabocas tiene que cumplir con todo lo que nos dice la guía en cuanto al el tema de bioseguridad, tiene que cumplir con registro en BIMA, o sea, tiene que ser un buen proveedor que de verdad cumpla con todos los criterios que pide el ministerio para el uso del tapabocas, obviamente, pero qué bueno que podamos incentivar este uso porque lo están viviendo, lo están más que viviendo, lo están sufriendo y lo están sufriendo muchísimo, muchísimo. Y son cosas que podemos nosotras desde Seguridad y Salud decir, presionar un poco a las organizaciones, al menos con el equipo de trabajo, al menos con esas personas, porque eso es parte de readaptar a esa persona a su puesto de trabajo. Hay una condición. Entonces, bueno. Esto se presta para muchas cosas, para problemas a nivel social, y es que o la persona empieza a aislarse porque ya no estoy entendiendo, no está compartiendo con sus compañeros, entonces está afectando no solamente a nivel laboral, sino también a nivel social. Y es algo que tenemos que hacer. ¿Mm?
desde Seguridad y Salud del Trabajo lo estamos tratando de incentivar. Entonces, esta es la guía, digamos, que se maneja del tipo de tapabocas, de las mascarillas, y aquí en esta guía está incluido este tapabocas, ¿sí? Es el tapabocas inclusivo, donde pues obviamente solo nos va a dejar o nos permite visualizar los labios, ¿cierto? Y es algo que está legal, o sea, que está... ay, se me olvidó la palabra, bueno, pero que en este momento sí es de cumplimiento legal. Esto está como ley en este momento. O sea que sí es algo que tenemos que exigir y que tenemos que empezar a trabajar con las organizaciones. Entonces, dentro de todos los tipos de tapabocas tenemos el tapabocas y aquí dice mascarilla que cubre parcialmente el rostro, nariz y boca y que cuenta con un visor transparente que permite la interacción con personas con discapacidad auditiva que requieren de lectura de labios para comunicarse. Entonces, es importantísimo trabajar sobre esto porque hay personas que definitivamente están teniendo problemas, que no, en este momento no tienen audífono o ni siquiera en vísperas de poder adaptarse a un audífono por X o Y motivo. Entonces, tenemos que mirar cómo hacemos para mejorar esas condiciones en esa persona para que él se pueda seguir desempeñando en su trabajo. Entonces, esto es otra de las cosas que en este momento estamos trabajando para poder mejorar estas condiciones, ¿no?, de esta persona. Con la familia, obviamente, ojalá en lo posible también puedan usar este tipo de tapabocas, ¿no?, con la familia. Entonces, como les decía, no solamente en el trabajo, sino también con la familia. Desde Seguridad y Salud a veces es como una limitante, dice, pero yo ¿por qué voy a trabajar con la familia? No, pues podemos hacer una videollamada, una conferencia, podemos hacer un videíto, podemos enviarles una información con el mismo trabajador. Nos reunimos por Zoom y les explicamos en 15 minutos cuál es la condición de la persona, o sea, yo creo que sí, un poquito más allá, mucho más allá de la orden de servicio que me dice, tienes que implementar el programa de vigilancia en una empresa y ya, y me quedo hasta los indicadores, porque en realidad lo que trabajamos es con personas, entonces yo tengo que ir más allá, esa persona tiene una familia, esa persona tiene un ambiente social en el que se puede desarrollar, pues no me cuesta nada hacer una reunión por Zoom y hablar con ellos, ¿sí? Entonces, que es importante. Bueno, entonces aquí en este proceso, para ir como resumiendo ahorita, antes de irnos al casito que les tengo, de todo este proceso de reincorporación ocupacional que llama, aquí en este, digamos, como esta guía la están actualizando, esta guía la tenemos desde el 2008, entonces ustedes van a encontrar conceptos todavía como ARP, que es en ese momento era Administradora de Riesgos Profesionales, ahorita es ARL, van a encontrar cosas como Programa de Salud Ocupacional, pero digamos que es la guía que seguimos teniendo hasta el momento. El ministerio sí está trabajando ahorita sobre una resolución, pero está como documento de trabajo, todavía pues la podemos consultar, pero no ha salido, así que no está, digamos, legislada todavía. Pero ahí nos dicen y nos hablan precisamente de todo este proceso de reincorporación. Entonces, más que todo, esta guía la están actualizando por los términos más que como del proceso, porque el proceso continúa, pero sí por todo el vocabulario, obviamente, que ya ha cambiado desde seguridad y salud en el trabajo. Entonces, importante siempre pensar y cuando la empresa decide contratar a una persona con discapacidad auditiva, que nosotras podamos estar allí desde los procesos de inducción y reinducción de los trabajadores. De hecho, también hay una ley donde dice que las empresas deberían tener, de acuerdo al tamaño de la organización, al menos una persona en condición de discapacidad, que esto no lo cumple casi nadie, pero bueno, ahí está en la norma. Pero que podamos hacer todo el proceso cuando identificamos estos casos y que podamos acompañarlos hasta que lleguemos a ese tema de reincorporación laboral. Hasta allá deberían llegar nuestros programas y hasta allá debería llegar los manuales o los procedimientos de rehabilitación y reincorporación dentro de las organizaciones. Porque nos estamos quedando en la identificación y nos estamos quedando en el diagnóstico y de pronto hacemos un seguimiento. No, sí, es que este trabajador necesita ir a otorrino y ya, y como que se queda ahí en el concepto de aptitud y nos estamos quedando en la audiometría que hacemos en la IPS. Y
hay mucho más que hacer de ahí para allá. Con esa audiometría hay mucho que trabajar de ahí en adelante hasta que podamos llegar, obviamente, a dar una mejor calidad de vida laboral a esa persona que pues está como en nuestras manos. Entonces quiero como que compartirles este caso, una trabajadora, de hecho este caso lo tenemos muy, muy reciente. Esta persona le hicimos un análisis de puesto de trabajo precisamente para calificación de origen laboral. Es una paciente que tiene 43 años de edad y tiene un diagnóstico audiológico de hipoacusia neurosensorial moderada severa bilateral desde el año 2006. A ella se le hizo una sugerencia en el año 2008 para adaptación del audífono y empezó a tener controles desde EPS. Todo esto fue por EPS. Desde el 2010 y la audiometría, pues digamos, corroboraba los hallazgos. En el 2012 le hicieron unos potenciales que reportaron alteración funcional de la vía auditiva a nivel periférico, de leve a moderado, y en el 2013 ya empieza ella a usar audífonos, pero que no lograban, ella decía, pues no logró como la ganancia funcional que se requería. Le hicieron un cambio de audífonos, ella ahorita está utilizando unos Phonak, y en el 2016 le hicieron un implante coclear porque ella empezó a perder audición progresivamente del 2006 hasta ahorita. Ella tiene un implante en el oído izquierdo y tiene audífono en su oído derecho. Ya en el 2016 para acá le diagnosticaron síndrome de Chiari tipo 1. Entonces, digamos que ustedes saben que allí hay como una malformación a nivel de cráneo, sobre todo a nivel de cerebelo, entonces ella también tenía unos episodios vertiginosos bastante fuertes y empezó un deterioro a nivel auditivo impresionante. El adaptador digamos que con el implante ya decía que estaba mucho mejor, que podía entender mucho mejor, pero digamos que ella no siguió con los controles, o sea, esos controles que ella tenía por audiología no los continuó, no le dio, no siguió con el proceso de entrenamiento, de terapia auditiva verbal, ella no siguió con eso porque hasta sus cualidades de voz han ido cambiando muchísimo. Y ella ha tenido buena discriminación, identificación, reconocimiento del lenguaje, entiende textos cortos, conversaciones, pero también con apoyo visual. Sin embargo, debido pues al tema que ella también tiene, ella se desmayó en Transmilenio y se le dañó el procesador, ¿sí? Del audífono. Y su pabellón auricular es bien pequeñito, entonces el implante, mejor dicho, ha sido un problema con ella, el tema de los audífonos. ¿Qué es lo que la audióloga recomienda desde la EPS? Que cada 6 meses, le recomendaron 6 meses más de terapia para poder fortalecer todas sus habilidades auditivas, que ella pudiera seguir todo el proceso de rehabilitación de forma constante, usar permanentemente el implante porque ella se lo retira, y que se haga interacción pues frente a frente con ella, que tenga apoyo, obviamente, de lectura labiofacial y bueno, hacer ejercicios en casa a nivel terapéutico, el contexto que ella tiene. Esta fue como su primera audiometría, cuando empezamos a mirar el caso. Esta es su primera audiometría, eso fue como en el 2004, más o menos. Y ustedes ven acá una audiometría que, bueno, sí es una hipoacusia neurosensorial, pero que a nivel conversacional todavía tenemos algunas cositas, pero bueno, no estaba como tan, laboralmente en esta época todavía no estaba tan afectada. Ella trabaja en una organización del Estado y ella estaba en servicio al cliente. Ella tenía que atender público y tenía que darle las instrucciones a las personas. Desde esta época ya empezó a tener alguna dificultad para poderle entender a las personas digamos, atendiéndolas. Entonces,
empezó a rotar por toda la compañía. La ponían en un lado, la ponían en otro, en ningún lado escuchaba, entonces empezó la gente a molestarse por eso. Empezaron a delegarle algunas tareas de archivo, pero cuando la jefe la llamaba siempre por el celular. Ella no entendía la mitad de la instrucción, entonces se equivocaba mucho con las instrucciones y bueno, empezó a tener un problema muy complicado a nivel laboral. Y esta es como su última audiometría porque el oído izquierdo pues está implantado y ustedes ven el deterioro tan terrible, ¿sí? La empresa decía que ella se hacía la loca, que ella lo que quería era pensionarse. ¿Qué más nos dijeron ese día? Que miráramos bien y miráramos muy bien los exámenes porque ellos no creían que ella estaba sorda. Bueno, en fin, y que era una persona muy complicada, conflictiva. Bueno, todo lo que ustedes quieran nos dijeron ese día que fuimos a hacerle el análisis. Entonces, con esta situación que tenemos aquí, de cómo ha sido el deterioro desde seguridad y salud, ¿cuál creen ustedes que puede ser el primer paso para abordarla desde seguridad y salud en el trabajo? Como les digo, ella estaba haciendo atención al cliente. La comunicación con ella casi siempre es por celular. Ella tiene una escolaridad de bachiller y trabaja, digamos, no está expuesta a ruido, porque hicimos las mediciones y el nivel de ruido al que ella está expuesto es un ruido normal de oficina de 70 decibeles. Siempre ha sido cargo administrativo, no ha tenido exposición a ruido en toda su vida laboral, ni en este trabajo, ni anteriormente, nunca. No ha usado audífonos para escuchar música, ni para, ni diademas para atención a público, nada. Ella no ha tenido exposición. Pero, ¿cuál sería el abordaje que le pueden dar ustedes o qué harían con esta trabajadora donde pues sí está recibiendo mucha presión? Eh, Ella habla de su condición y llora y ella dice que ella no sirve para nada ya. Ella llora muchísimo. Dice que ella no sabe ya qué va a hacer porque ella ya no sirve, que ella no se puede comunicar y está aprendiendo lenguaje manual. Eh, para comunicarse con sus compañeras, pero sus compañeras no saben el lenguaje manual. Entonces, ¿qué podemos hacer con ella? ¿Cómo sería el abordaje de acuerdo a lo que ustedes vieron hoy? ¿Qué creen? ¿Quién quiere participar? ¿Qué harían con ella? Pueden abrir el micrófono, tranquila. Y todo lo que digan es válido, así que no se preocupen. A ver, chicos, O, creo que sí, o por aquí más bien, o sea, que voy preguntando, ¿tú qué dices? sí, esa es una de las nuevas estrategias que estamos implementando desde la comunidad de aprendizaje. Ah, bueno, entonces por aquí está Dayana Montalvo. ¿Dayana o Dinaca? Dayana, mentira, Dayana. Hola, Dayana Montalvo, sí. ¿Estás por ahí, Dayana? Ahora, no tengo audio, no mentira. Dayana, la docente de práctica de Dayana Montalvo, que nos confirme. Soy yo, no te preocupes que aparece conectada. De todas formas, yo lo que pienso, profe, es que además de hacer las respuestas verbales aquí, ellos pueden entregar el informe escrito como constancia, así como se ha realizado en otras comunidades. Me ha parecido una participación muy importante, muchísimas cosas que para mí son nuevas desde el rol laboral. Entonces, muchas gracias por todo también. Y creo que pudieran los estudiantes presentarlo por escrito, profe Aura. Ah, también. Sí, sí. Claro, También se puede. yo tengo, si quieres, mi profe Aura, yo tengo las audiometrías de ella desde el 2012 en adelante, se puede hacer un buen análisis. Y los reportes, digamos, de la audióloga como tal, a ver cómo se podía hacer ese abordaje con ella. Eh, Profe, a mí me queda una inquietud
con relación de pronto, usted estaba diciendo ahorita que es bien importante la vinculación, no solo de la parte laboral, sino familiar. ¿Cómo es esa constitución familiar de esa usuaria? Porque me imagino pues que así como se afectó su parte laboral, su calidad de vida, su familia también se ha visto alterada. Entonces, por lo menos a mí particularmente me gustaría conocer un poco de esa dinámica familiar. No sé si puede Sí. facilitarnos algún tipo de información que también les permita a ellos hacer un informe teniendo en cuenta como todos esos frentes a abordar. Claro que sí, ella es madre soltera, tiene 3 hijos, ya la mayoría están pues ya grandecitos, la menor tiene 14 años, las otras 2 hijos son ya adultos y ya trabajan y la apoyan a ella en este momento económicamente. Pero digamos que su alteración empezó muchísimos años anterior. Con los hijos también ha tenido un poco de dificultad porque ella lo que menciona es que, obvio, para ver televisión, ella lo pone súper duro, los hijos se molestan o a veces ni siquiera participa de las reuniones familiares porque pues no entiende lo que le están diciendo, hay que hablarle muy fuerte. Y digamos que no es casada, no tiene esposo, ella socialmente ella no está saliendo. Ella no comparte con nadie, ni con amigas, ni nada, solo con sus 3 hijos. Precisamente se ha aislado porque no tiene un buen proceso de comunicación. Entonces, lo que está tratando es de compensar un poco con lenguaje manual. Pero lo que hablábamos con ella decía, pero tú puedes hablar y la gente te está escuchando. Y dice, sí, pero es que como creo que no me están escuchando, les hablo con señas. Entonces no ha tenido como todo ese acompañamiento, que eso es lo bonito, ¿no? Saber cómo la podemos acompañar a ella y decirle cómo puede comunicarse con las demás personas, porque su percepción es que la gente, yo no escucho, la gente no me oye. Y es la percepción que tiene, entonces voy a aprender lenguaje manual. Entonces decía, pero es que tus compañeros no saben lenguaje manual. Entonces está como en esa situación social en este momento, aislada casi únicamente a su núcleo familiar, que son sus 3 hijos. Y sus compañeros de trabajo, obviamente, ha entrado un tema como de rechazo, un rechazo por parte de la empresa como tal. Bueno, ahorita ya ha mejorado un poco porque ya les pudimos explicar cuál es su condición, pero en realidad no entendían qué era lo que pasaba y que ella pues estaba haciendo. Definitivamente ella se estaba haciendo la sordita para poderle sacar plata al aire. Dime, Anita. Bueno, eso que acaba de mencionar, profe, es muy importante. Pienso que el acercamiento y la sensibilización con la empresa es fundamental de las condiciones de salud, pero también las condiciones emocionales de esta paciente y todo su entorno como tal. Si se hace ese proceso de sensibilización y se hace una reubicación, pues como también es lo que se había comentado, ¿verdad? Se va a poder lograr que ella esté en un ambiente favorable para su proceso de rehabilitación, porque de lo contrario va a seguir ese proceso de aislamiento, sus habilidades orales van a empezar en un proceso de deterioro y pues no va a haber una rehabilitación efectiva, que es lo que se busca en este tipo de pacientes. Exactamente. De hecho cuando fuimos a hacer el análisis, pues fuimos con un psicólogo, porque sí, o sea, tiene un tema ya diagnosticado de depresión y está empezando a tomar medicamento para la depresión, porque pues sí, tampoco hay un proceso de aceptación. Ella esperaba que con el audífono o con el implante volviera a escuchar como antes y ella todavía no acepta la condición que tiene, no la acepta. La otra cosa es que con un implante coclear, si no se hace un buen manejo de expectativas con el paciente desde el primer día y se le explica que no solamente es la cirugía y el encendido, sino es un proceso posterior en donde se da ese proceso de habilitación, ¿sí?
nuevamente o de rehabilitación de esa vía auditiva que está dañada, que no hay un proceso efectivo del tránsito de esa onda sonora hasta corteza auditiva. Si no se le explica eso al paciente desde el primer día, pues vamos a generar grandes procesos de frustración en ellos, porque ellos creen que es un oído biónico. ¿Sí? Se lo venden como un oído biónico, se lo venden como que se hizo la cirugía, se encendió y listo, usted va a escuchar perfecto. Y no, hay que hacer un proceso de rehabilitación de todas esas habilidades auditivas del lenguaje. Perfecto, así es. Y el mismo proceso con la empresa, porque la empresa precisamente mencionaba eso, pero si ya tiene ese aparato que es súper guau, que no sé qué, ¿cómo es que ya no oye? Y otros, no, no necesariamente. Entonces, además que ya tiene una condición, ¿no? También que es el síndrome de Chiari. Entonces, es complicado porque no solo le afecta, digamos, a nivel pues, de equilibrio, porque ya está presentando vértigo, sino que también afecta toda su función cognitiva. Entonces, es un caso muy interesante y es una trabajadora que, bueno, esperemos nos permitan, porque como les digo, a veces los recursos de la ARL, tú llegas hasta donde vas y hasta el momento no nos han dicho continúen con el proceso. Es una persona que le queda a uno ahí en el corazón porque la condición en la que ella está a nivel social y familiar y laboral es bien compleja. Entonces, dime. Pues así es. Los pacientes de implantes son una población muy especial, porque si son pacientes que vienen anteriormente de escuchar con audífonos, creen que es la misma situación y no, la situación es totalmente diferente, compleja. Mucho personal médico no conoce realmente cómo es el proceso de implante. Ahora imagínate, en un ambiente administrativo o laboral va a ser mayormente complicado. Entonces es responsabilidad, ya sea del audiólogo o del rehabilitador auditivo, hacer ese proceso de acercamiento con la empresa y sensibilización para que ellos puedan entender los diferentes niveles del proceso terapéutico de rehabilitación y también en el nivel que se está o que se encuentra el usuario de implante coclear en ese momento, para que así pues pueda haber una labor coordinada y se pueda lograr ese proceso efectivo de rehabilitación. Así es, por eso es tan importante todo este trabajo pues multidisciplinario que podemos hacer en este caso y bueno, mucho que trabajar con esta pacientica, hay mucho para trabajar. Entonces, bueno, no sé si bueno, aquí les dejo como unas preguntitas, pero sí sería interesante pronto que los chicos lo trabajaran ya desde el proceso de toda rehabilitación para que ella pudiera reincorporarse a la tarea. Entonces, bien interesante lo que podemos hacer desde como fonoaudiólogas, desde seguridad y salud, hay mucho, mucho más que hacer de solamente la audiometría ocupacional, como digo yo a veces a mis colegas. Hay mucho más allá, entonces genial, genial, de verdad. Pues no sé si hay más preguntas, comentarios en este espacio para trabajar, retroalimentación también la recibo. Bueno, profe, de mi parte, antes que empezáramos la ponencia, la participación del día de hoy o su participación en el día de hoy, le pedía que ojalá nos pudiera acompañar en próximas jornadas, porque el campo de seguridad y salud en el trabajo es bastante amplio y usted lo acaba de decir, no es simplemente la audiometría de ingreso, la de periódico y egreso. Y hay algo todavía mucho más importante, es el compromiso que tenemos nosotros como fonoaudiólogas desde el momento que recibimos ese empleado, ¿sí? Y también ese compromiso que tenemos ante el empleador y en un determinado momento con esa junta de calificación o esa reubicación laboral, porque no es simplemente hacer una audiometría ocupacional y chao, yo no tengo que ver más nada con ese paciente porque es mentira. En algún momento pueden decir dónde está la fonoaudióloga que hizo este examen, qué pasó aquí, por qué no dio las recomendaciones o por qué no se hizo el seguimiento o dónde están sus aportes hacia la empresa.
porque eso es también importante. O sea, aquí es un equilibrio, somos esa balanza entre el empleado y el empleador. Así Entonces, es. como le decía, ojalá podamos contar con usted y con su esposo, porque ellos se van a estar radicando o ya están radicados en Barranquilla, y es un equipo que trabaja toda la parte de seguridad y salud en el trabajo, y que nos pudieran brindar ese aporte tan enriquecedor que tienen a través de la empresa y de sus años de experiencia. ¿Qué nos Claro. gustaría? También vemos aquí un casito clínico. Entonces, como dijo la profe Kelly y las otras docentes, si están de acuerdo, poder hacer este casito clínico con cada uno de esos escenarios de práctica y darle la respuesta a estas 3 preguntas que estamos viendo en pantalla. Que ya desde este momento estos chicos seleccionen cuál sería su posición como fonoaudiólogos dentro de la seguridad y salud en el trabajo. Así. Entonces, no, usted me dirá si me comparte las audiometrías y obviamente vamos a darle un plazo a estos estudiantes para que puedan darnos respuesta a estos cuestionamientos. Sí, claro que sí, mi profe. De verdad que para mí es un gusto lo que yo les pueda aportar, pues de verdad que para mí es un honor, un placer poder estar con ustedes en estos espacios. Aprendo también muchísimo y claro que sí, yo les envío pues toda la información que tengo de este casito para que lo puedan analizar y trabajar. Me parece muy, muy interesante. Que lo podamos hacer y bueno, aquí estamos disponibles, como decía, como mi esposo es psicólogo, también salubrista y bueno, aquí dispuestos a acompañarlos en todos estos espacios académicos que me parecen bien interesantes. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que ha sido un espacio muy enriquecedor para todos. Recordar algunas cosas y bueno, y que los estudiantes también aprendan nuevos conceptos que nos trajiste, nuevas expectativas en lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, muchas gracias y bienvenida siempre a la UNIMED. Nada, muchísimas gracias. Bueno. Bueno, profe, si quiere, nosotros nos comunicamos vía telefónica y nos colocamos de acuerdo en cada una de estas actividades, ¿sí? Listo, claro que sí, no hay problema. Y ahorita ya te envío la información al correo. Vale. Listo. Profe Parece Aura, a través Listo, del profe. chat acabamos de compartir el enlace para evaluar la actividad para que por favor todos los participantes puedan registrar sus opiniones y también está el enlace para registrar la asistencia. Nos gustaría que la facilitadora pues también lo diligencia y coloque dentro de las opciones de respuesta que fue la facilitadora o la ponente. Ok, claro que sí. Es que no sé por qué no me sale a mí el chat. Ya se O los sea, No envío. tiene acceso. no, Debe pero si ser porque quieres me entró lo... como invitado, pero la profe Aura se Sí. lo Sí, puede compartir por WhatsApp para que usted lo para la pueda iglesia. diligenciar. Muchísimas gracias. Claro que sí. Muy interesante todo lo que nos compartió, de verdad que muy enriquecedor y ojalá pues nuestros estudiantes también aprovechen estos espacios para realmente mirar dónde están las nuevas oportunidades laborales, qué nos está demandando el mercado, porque pues también es mirar más allá de este espacio académico qué cosas pueden abrirse o presentarse a partir de estas nuevas oportunidades. Mil gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes de verdad por la invitación y bueno, espero verlas pronto. Ahí quedo entonces atenta para el link. Bueno, Ya se lo envié, doctora, al listo. WhatsApp, ya le envié los dos links. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, gracias, que estés muy bien. Chao. Chaito. Vamos a